Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Amén. Ya estamos en el aire. Ya estamos en el canal de YouTube, no en el aire. Bueno, en el aire vamos a estar. Amén. Junto con el Señor. Dios los bendiga, hermanos de Jesucristo, el verdadero camino. A los que se van conectando ahí al canal de YouTube, le damos la bienvenida. Un Dios le bendiga y les continúe bendiciendo a todos. Bueno, en noche de enseñanza, noche de venir a escuchar el mensaje de parte del Señor para que sigamos cada día haciendo la buena voluntad de Dios. Amén. Eso es importante, que no nos perdamos en un momento ni en un instante el buscar a Dios. Porque dice la palabra, entre tanto que está su espíritu, busque a Dios. Entre tanto que estás en el camino, busque al Señor. Que no sabemos si el favor de Dios mañana lo tenemos, o en un instante aquí. Amén. Entonces, esa es la bonita enseñanza, o ¿cómo es la palabra? Esa es la invitación es excelente que nos hace el Señor, que busquemos al Señor, que sigamos adelante independiente de las pruebas, independiente de las tribulaciones, independiente del problema, de la situación que usted pueda estar viviendo. Debemos seguir adelante con el Señor, porque dice el Señor, a su tiempo mostrará el bienaventurado y glorioso Señor Jesucristo. Amén. Bueno, el tema que yo les he venido compartiendo se llama peligros. Escríbalo ahí, si no se acuerda. El tema que he venido trabajando es muy importante porque nos ha hablado sobre la seguridad que debemos tener en el Señor. Por eso Dios me colocaba estas alabanzas, para que estemos confiados en las manos de Dios. En medio del peligro, en medio del riesgo que podamos estar viviendo, más en estos últimos días, debemos estar confiados y seguros en el Señor. Así como dice Isaías el profeta, si pasásemos por el río, si pasásemos por el agua, si pasásemos por donde pasásemos, tenga confianza que Dios está con nosotros. Amén. Eso es importante. La cita base que hemos venido estudiando a través de este desarrollo del tema, peligros, está en 2 de Corintios, capítulo 11, versículos 26. Vamos a leerlo para hacer un pequeño recorderis y podamos ubicarnos dentro de lo que el Señor nos ha venido enseñando. Amén. ¿Estamos ahí? 2 de Corintios, capítulo 11, versículos 26. Y la palabra de Dios dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En camino muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad,
peligros en el desierto, peligros en el mar y peligros entre falsos hermanos. Amén. Muy bien. Hemos venido estudiando esta palabra que Dios me daba. Recuerde lo que yo les decía, que Dios me daba esta palabra cuando yo iba escuchándola en audio y decía, deténgase ahí porque ahí le voy a enseñar. Amén. Y ahí el Señor nos ha venido mostrando la gran cantidad de peligros o de riesgos que tenemos, especialmente los que hemos elegido un día seguir al Señor. Amén. Siempre tenga en cuenta, mi amado hermano, que desde el momento que usted eligió, o no nosotros, Dios nos eligió a nosotros. Desde ese mismo momento que Dios nos elige, viene una gran batalla, viene un gran ataque, viene una gran fuerza poderosa del enemigo sobre la vida de nosotros. Amén. Y a lo largo y durante el tiempo que nosotros vamos escudriñando la palabra, vemos que el gran peligro que tenemos nosotros es nosotros mismos. El enemigo número uno en tu vida y en mi vida se llama nuestra carne. Amén. Nosotros mismos surge y sale el enemigo. Amén. Entonces, ¿dónde debemos acudir? A la palabra de Dios. Al Señor, porque es donde ahí podemos encontrar refugio, ¿cierto? Podemos encontrar resguardo, podemos encontrar paz, podemos encontrar seguridad. ¿Listo? Y entonces dice que estos peligros yo les definía y vamos a pararnos hoy. Le he venido, ya hablamos de peligros de ríos en los que se tuvo que enfrentar, especialmente el apóstol Pablo, ¿cierto? En peligros de ladrones, vimos el estudio pasado, cómo estamos rodeados de personas que están trayendo a mi vida o a tu vida, te están trayendo una incertidumbre. Todo lo que vemos afuera, donde quiera que usted vaya, donde quiera que usted camine, está lleno de peligros, está lleno de riesgos. Pero hoy vamos a mirar peligros de los de mi nación. Escríbalo ahí. Peligros de los de mi nación. Yo le definía que la palabra peligros es una situación que produce un nivel de amenaza a la vida. ¿Qué es un peligro? Una situación que produce un nivel de amenaza a la vida, a la salud también, a la propiedad o el medio ambiente. Se caracteriza por la viabilidad de ocurrencia de un incidente potencialmente dañino. Entonces, la palabra peligro siempre tiene que ver con aquello que amenaza a alguien o a algo, ¿cierto? Siempre nos está dando una amenaza o nos está dando una señal para que nosotros nos pellizquemos, para que nosotros estemos buscando la forma y la manera de ir adelante del enemigo, ¿cierto? Porque recuerde lo que dice la palabra, que él está como león rugiente buscando a quien devorarse. ¿Listo? Dice, también les hablaba, yo estaba buscando la palabra peligros en el hebreo, pues investigué por un lado, por el otro, pero no me dio en sí la palabra peligro. De pronto en el Antiguo Testamento aparece, pero se define de otro sinónimo, ¿cierto? Como puede ser el riesgo, ¿cierto? Entonces, esta palabra peligro en el griego yo les hablaba que era ektetos. Apúntelo ahí, ektetos. Q de kilos, la T, la H, la E, nuevamente la T, la O y la S. Ektetos. Ektetos. En el griego. Dice que peligros, arrojar y expuesto a perecer.
Entonces, ¿a quién está expuesto a perecer? ¿O quién especialmente está expuesto a perecer? Nosotros, la iglesia. Nosotros los que un día le dijimos sí al Señor y no al mundo. Nosotros los que Dios nos ha llamado, estamos expuestos a perecer. Aquí vamos a ver en la vida de Pablo todo lo que tuvo que pasar, ¿cierto? Todo lo que tuvo que atravesar, el peligro inminente que venía sobre su vida y los que lo acompañaban, los cuales en su viaje, en cuales en su misión, donde quiera que iban, siempre iban a ser objeto de persecución. Amén. Siempre donde quiera que nosotros estemos hablando de Él, testificando de Él, por la manera como hablamos, por la manera como nos expresamos, por la manera como pensamos, siempre vamos a estar expuestos ¿a qué? Al peligro. Amén. Y dice lo siguiente, yo buscaba dentro de 2 Corintios 11:26 en la traducción K2 israelita mesiánica, y dice que peligros de los de mi nación, en la traducción K2 israelita dice que peligros de los de mi propia gente. ¿Por qué peligros atravesaba el apóstol Pablo desde lo de su propia nación? Porque resulta que Pablo antes era un opositor ¿de quién? De las cosas de Dios, especialmente de la iglesia, ¿cierto? Quien se iba cada día proliferando, se iba aumentando aquellos en la fe de Cristo Jesús. Cada día el evangelio de Jesucristo iba creciendo, iba cogiendo fama, iba cogiendo fundamento. Y a medida que va creciendo la palabra de Dios, a medida que va creciendo el evangelio, el opositor viene. El peligro nos acecha. Y por eso dice la palabra de Dios que el apóstol Pablo, o llamado Saulo de Tarso, dice que él perseguía a la iglesia del Señor. ¿Por qué? En lo que relata Hechos de los Apóstoles o Actos, la carta de los Actos de los Apóstoles, porque fueron los Hechos de los Apóstoles, un tiempo donde ellos dieron testimonio de lo que había hecho Jesús en sus vidas, ¿cierto? Y entonces el apóstol Pablo tenía conocimiento en sus leyes, ¿cierto? En sus tradiciones, era muy celoso, lo habla la Escritura. Pero él dice que relata su conversión, que él perseguía a los cristianos porque no tenía conocimiento de la voluntad de Dios. Ve, hermano, cuando nosotros no tenemos conocimiento de la voluntad de Dios, ¿estamos yendo en contra de quién? Estamos yendo en contra de los designios de Dios. Y el apóstol Pablo quizá estaba creyendo que él estaba haciendo bien lo que estaba haciendo, ¿cierto? Que lo que estaba haciendo le estaba agradando a Dios. Pero él no sabía hasta que vino Cristo un día. Por eso es importante la persona de Jesús en nosotros. Porque nosotros no sabíamos, ¿cierto?, cuando estábamos allá muertos en nuestros delitos y pecados, hasta que un día Cristo vino, ¿cierto? Y nos dijo qué tan errados y equivocados estábamos. En las tradiciones, en las celebraciones, en todo eso que nos ha ofrecido el mundo. Cristo un día nos dijo lo equivocado que estábamos, ¿cierto? Ahora el Señor dice que el apóstol Pablo tenía turbado, tenía confundido a los judíos. ¿Por qué? ¿Por qué creen usted que el apóstol tenía confundido a los judíos? Amén. Porque era el que perseguía a la iglesia del Señor, arrastraba cristianos y los llevaba ante el concilio, mi amado hermano, para que dijera, este predica a Jesús, este predica al Maestro, démosle de muerte porque esto no nos va a dejar que nuestra religión, ¿cierto?, que nuestra ley se solidifique. Entonces el apóstol Pablo
en su haber, ¿cierto? En su pensamiento creía que estaba haciendo las cosas bien. Pero ahora los judíos, cuando vieron el cambio, ¿cierto? La transformación que hace en la vida de nosotros una persona llamada Yeshua, ¿cierto? Ese es el nombre original. En nosotros nos han metido la idea porque el lenguaje que nosotros manejamos es muy distinto al lenguaje de Dios. Ya por nuestra lengua, ya por nuestras tradiciones, ¿cierto? Es muy diferente al lenguaje que Dios nos ofrece en su palabra. Por eso cada día debemos escudriñar, ¿cierto? Porque el pensamiento de Dios, el idioma de Dios que nunca ha cambiado, mi amado hermano, es el pensamiento que nos va a llevar a buscar la gloria de Dios. Y entonces Yeshua, dice la palabra, se le aparece ¿a quién? Al apóstol Pablo un día, rumbo a Damasco, dice la palabra, que él iba a su tarea de ir a perseguir los cristianos. ¿Cuántos de nosotros somos perseguidos en mi casa, mi amado hermano? ¿Cuántos somos perseguidos en mi trabajo? ¿Cuántos somos perseguidos en mi entorno? Por profesar la fe de Cristo Jesús. ¿Estamos entendiendo? Y el apóstol Pablo, llamado Saulo de Tarso, dice, se dirigía camino a Damasco cuando una luz resplandeció sobre él, sobre sus ojos, y le dice el Señor Jesús, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me sigues? Le dijo el Señor Jesús, el Señor Yeshua a Pablo. ¿Por qué me persigues? ¿Dura cosa te es dar contra el aguijón? Le dice el Señor. Ahora dice el Señor que en ese momento donde Pablo no entendía esa visión, no entendía esa luz, y los que estaban a su alrededor, dice la palabra, que solo escucharon la voz de aquel que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Muchos de los que están sin el conocimiento de la voluntad de Dios, hermano, están en oposición a Dios. Están en contra de Dios. Recuerde que la palabra de Dios dice que los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no procede del Padre, sino del mundo. ¿Cierto? Del mundo. Y todo aquel que quiera constituir en amigo del mundo, se hace enemigo ¿de quién? De Dios, se hace opositor a las cosas de Dios. Entonces, cuando estamos practicando lo del mundo, nos hacemos opositores a la obra de Dios. Porque estamos profesando una fe distinta a la fe de la Biblia, a la fe del Señor. ¿Estamos entendiendo? Claro, porque no alcanzan a entender el pensamiento profundo de Dios. Que Dios cambia, que Dios transforma, que Dios renueva, que Dios levanta. No alcanzamos, porque es claro lo que dice la palabra de Dios, que para el natural, dice, no alcanza a entender las cosas espirituales, porque para ellos son locura y no las pueden entender. ¿Cierto? Pero nosotros, dese por bien servido, usted, mi amado hermano, y yo me doy por bien servido de que Dios nos haya elegido para darnos el conocimiento y salir de la oscuridad para poder ver la luz. Esa luz que le apareció al apóstol Pablo y le dijo, Pablo, instrumento me es este para que vaya y le hable a aquellos que están en oscuridad. Amén. Aquellos que están yendo en contra de mi palabra, vaya y hábleles. Al pueblo que no me buscaba, al pueblo que no me llamaba, al pueblo, dice, que no invocaba mi nombre, a ese pueblo me le quiero revelar. A ese pueblo me le quiero dar a conocer. Amén. Vayámonos por favor a Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 20.
Y dice la palabra del Señor: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Versículo 21 de Hechos capítulo 9. Y todos los que lo oían estaban, ¿qué? Atónitos, y decían, ¿qué decían? Escuchen muy bien, mi hermano, lo que van a decir de nosotros. Decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? ¿No es este el que murmuraba? ¿No es este el que envidiaba? ¿No es este el que de todo nos tienen y nos tildan a nosotros, mi amado hermano? ¿Este no era Manuel? Mentiroso. Este no era tal persona, este no era. Siempre, hermano, nos tienen y nos tildan. No ven lo bueno, sino siempre van a ver lo malo del paseo, lo malo de nosotros. Y continúo, dice: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. ¿A dónde los llevaba el apóstol? Presos a los principales sacerdotes. Y allá ellos tomaban la decisión, ¿cierto?, para sentenciarles a cada uno de acuerdo a su hecho. Y dice el versículo 22, escuchen: pero Saulo, mucho más, ¿qué hacía? Se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo, el Mesías. Vea, hermano, entre más estemos en peligro, entre más estemos en riesgo, en persecución, debemos esforzarnos en predicar la palabra de Dios. Debemos esforzarnos en dar testimonio de que yo soy un hijo de Dios y que yo, hermano, noto y cambio la diferencia allá en los que están a mi alrededor. Amén. No nos convirtamos a ellos, ellos se tienen que convertir a nosotros. Para que digan: ese Dios que usted sigue, ese Dios que usted profesa, me gusta, quiero seguirlo, quiero ir a su iglesia, quiero ir a su congregación. Entonces el apóstol Pablo dice que demostraba y decía: este es el Hijo de Dios, este es el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, que ha venido a sanar, que ha venido a liberar, que ha venido a quitar las vendas de aquellos que están en oscuridad, de aquellos que no ven más allá. Ese Jesús que yo les proclamo ahora, ese es el Jesús que se me apareció un día en Damasco. Amén. Y dice la palabra de Dios que el apóstol Pablo tenía confundido a los judíos. ¿Cierto? ¿Por qué, si este que perseguía a la iglesia del Señor, ahora la defiende a capa y espada? Dice que ese Jesús que él decía que era digno de muerte todo aquel que lo invocara, ahora está diciendo que es bienaventurado el que lo proclama. Hechos 13:50. Dice la palabra de Dios así. Vea, hermano, vuelvo y le digo, valga la redundancia, nosotros los que Dios nos ha llamado vamos a padecer persecución por proclamar el nombre del Señor, pero no tenga miedo, mi hermano. Dios está contigo. Dios está contigo, con tu familia. Dios te va a acompañar donde quiera que vaya, donde quiera que usted esté, para que usted le cumpla la tarea al Señor, que es que demos testimonio, que digamos: Cristo, el resucitado, ha cambiado mi vida. 13:50 de Hechos de los Apóstoles dice: pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites.
Vea qué tan tremendo, ¿cierto? Los expulsaron, no importa, mi hermano, que lo expulsen, que le hagan el feo en su casa, que le hagan el feo en su trabajo, no importa, hermano, no importa, dele gloria, dele alabanza a Dios, porque usted está sirviendo al Dios de la vida, al Dios todopoderoso, hermano. Ese que se levanta contra usted, algún día Dios lo va a poner para que le sirva, para que le tienda la mano y aquella persona diga, ese Dios que usted predicaba es el Dios que quiero ahora servir. Dice el 51, y ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Mire todo este recorrido que hacía el apóstol, junto con sus discípulos o las personas que lo acompañaban. No era fácil el ministerio, no es fácil el ministerio de aquel que Dios ha llamado, de aquel que Dios ha elegido, con un propósito, hermano. Vivimos muchas situaciones, pero el único que nos va a ayudar hasta el final es el Señor. Por eso no desmaye, métase con la palabra de Dios, porque Dios nos va a respaldar. Llénese de la paz, llénese de la confianza y de la seguridad del Señor, para que tú cumplas su ministerio, dice su palabra. Cumple tu ministerio a obra de evangelista. Amén. Versículo 52. Y los discípulos estaban llenos ¿de qué? De gozo y del Espíritu Santo. A medida que nosotros vayamos haciendo la tarea al Señor, el propósito de Dios, vamos a estar llenos ¿de qué? De gozo. Y algo importante, llenos del Espíritu Santo. Para poder soportar, ¿cierto? Para poder aguantar, debemos estar llenos de gozo y llenos del Espíritu Santo. Eso era una de las cosas que los caracterizaba a sus discípulos, que eran hombres llenos del Espíritu Santo. Amén. Y para que nosotros podamos seguir adelante, para que nosotros podamos atravesar las circunstancias que sean, debemos estar llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo vas a llenar el Espíritu Santo? Haciendo la voluntad de Dios, haciendo los devocionales, viniendo a la iglesia, orando en su propia vida, orando por los demás, haciendo lo que Dios nos ha mandado, vas a ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Hechos 14:5. Porque a medida que nosotros, hermano, vamos haciendo la voluntad de Dios, predicamos su palabra, damos testimonio, se va debilitando el enemigo. Él tiene poder, él no se le ha quitado, él tiene poder y él vendrá con fuerza. Eso dice Apocalipsis, en los últimos días vendrá con más fuerza, dice, especialmente sobre los creyentes. Los que vienen haciendo una tarea, viene con más fuerza, pero Dios estará con nosotros. Él mismo lo dice en su palabra, si a mí me han perseguido, a ustedes también los perseguirán. Amén. Amén. Eso se lo dijo Jesús, lo aprendieron de Jesús. ¿Cierto? Cuando ustedes vayan a una casa y no lo reciban, y usted les diga, pasa a esta casa, pero si ellos no lo reciben, sacudan el polvo de sus pies y diga, la paz sea contigo, y se devolverá para ti. Amén. Eso es importante. Entonces, es muy importante que entendamos, hermano, que nosotros hemos sido elegidos para sufrir. Vea, y téngalo por seguro. Amén. Y téngalo por seguro, vea, entre más usted se meta con Dios, Dios le va a dar más poder de su espíritu. Dios le va a colocar más para que usted, vea, Dios le va a abrir, como dice la palabra, le va a abrir puerta para la palabra, para que usted la proclame. Y entre más persecución usted tenga, más Dios irá delante tuyo. Imagínese usted la tarea de uno que Dios ha elegido, sin decir nada, pero dice que al fin logró lo que dice la palabra, llenó toda Asia del Evangelio. ¿Cierto? Proclamó la palabra de Dios. Esa era la finalidad. Esa es la finalidad de ustedes y yo, que proclamemos la palabra. Amén. Que anunciemos las buenas nuevas, que anunciemos del reino, porque el reino está cerca, dice la palabra. Amén. Hechos 14:5, por favor, acompáñenme.
Dice la palabra de Dios, continuamos con este estudio. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos, habiendo sabido, huyeron ¿a dónde? A Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia y a toda la región circunvecina. Ellos no se pusieron a pelear, ellos agarraron, ellos se fueron para ir a otros lugares para que la gente más y más conociera de Jesús. Entre más conozcan de Jesús, mucho mejor. Dios nos ha dado las bondades en estos últimos tiempos para que la gente conozca de Jesús. No sé cuál es la bondad o cuál es la puerta que Dios le haya dado para que expanda el evangelio. Por mi parte, hermano, estoy tan asombrado como Dios me ha dado la oportunidad de compartir la palabra de Dios por medio de los estados del WhatsApp. Antes de ponerme yo a colocar cosas mías, nada. Yo coloco solo la palabra de Dios y estoy predicando el evangelio por medio del estado. El hermano es testigo. Cómo se sube diariamente o 2, 3 días, a veces duro 5 días, pero subo el mensaje a la palabra de Dios. Vamos en el libro de Génesis, donde la gente que me distingue, que me ha agregado a sus contactos, se meten a oír el mensaje, hermano, porque uno no sabe, hermano, el evangelio hasta dónde llegue. Es profundo la palabra de Dios. Entonces, si Dios le ha dado un don, si Dios le ha dado la puerta para la palabra, búsquese la forma, hermano, de predicar. Búsquese la forma de hacer famoso a Cristo Jesús. Amén. Mientras pueda ser hallado, entre tanto que nos dure el espíritu, madrugaré a buscarte, dice el Señor. Una vez los juicios se establezcan sobre la tierra, madruguemos, busquemos al Señor entre tanto que nos dura el espíritu. Amén. Porque no sabemos en qué momento el soplo de nosotros se va. Pero sabemos que si le hemos hecho la voluntad de Dios, va a estar en buenas manos. Porque para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Hechos 14:19, ahí mismo, no se muevan. 14:19 dice la palabra de Dios. Entonces vinieron unos judíos. Vea que los judíos, dice, de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, vea, qué cosa tan terrible. Apedrearon a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Qué impresionante, ¿cierto? Pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, vea. No le importó esa palera que le hubieran dado, esas piedras que le dieron, esa arrastrada. Continuó. Hermano, muchas veces nosotros, hermano, por cualquier situación, nos echamos a la lona a llorar. No. Debemos continuar, hermano. Debemos seguir adelante, cumpliendo lo que Dios nos ha mandado, porque Dios no te va a preguntar por lo de su hermano. Dios te va a preguntar por lo suyo, hermano. ¿Qué sabes tu esposo si hará salva a tu mujer? ¿Qué sabes tu esposa si hará salva a tu esposo? Cada uno rendirá cuentas de lo que haya hecho para el Señor. Y le dará a cada uno conforme a su labor. Ya no vuelvo a la iglesia. Eso dice el apóstol Pablo, cada uno dará cuenta de sí. Así que los que tengamos esposas, sea como si no las tuviésemos. Eso lo dice el apóstol Pablo, lo invito a que lo lea, Romanos 7. ¿Cierto? Así que si los que tienen esposa, sea como si, porque leámoslo para que usted vea que no nos debemos preocupar, cada uno va a rendir cuenta de lo suyo, de los suyos. Dice, 1 Corintios 7:16, ¿por qué? ¿Qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? Una pregunta. 1 Corintios 7:16. ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salvo a tu mujer?
Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Y esto ordeno en todas las iglesias. Amén. Y esto ordenó en todas las iglesias. Bueno, ahí lo pueden leer y ahí podemos ver dentro de la individualidad que tenemos cada uno para con las cosas del Señor. Hechos 16, 19, por favor, vamos a mirar lo que nos dice ahí porque vamos a continuar viendo la vida de este personaje que también nosotros nos podemos identificar en lo que nosotros vivimos a diario. Amén. 16, 19 de Hechos de los Apóstoles, dice la palabra del Señor así. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, ¿qué pasó? Prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, mi amado hermano, usted limítese a hablarla solamente. Si se levanta lo que se levante, no importa porque Dios te va a respaldar tu tarea, tu obra. Dios te va a cuidar, Dios te va a guardar. Porque la apariencia del mundo, ahí más adelante dice, es pasajera. Amén. Todo lo que hay en el mundo pasa, pero la palabra de Dios, si usted la obedeció, permanece para siempre y por ende usted también va a permanecer para siempre. Entonces cada uno dará cuenta de sí, hermano, dará cuenta de sí. Siempre confiémonos es en el Señor. Dios nos da la bonita oportunidad de tener una familia, de tener una esposa, pero dice la palabra de Dios, ponga atención, en Osea, no sé si estoy mal, o en Amós, dice, tenga cuidado de aún de la que duerme a tu lado. Tenga mucho cuidado. Amén. Dice el versículo 22. Se ríen por ahí. Estábamos en el 16, 19, ¿cierto? El 22, el 21. Y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, ¿cierto? Pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Vea qué tremendo. Ordenaron azotarles con varas. No fue fácil, hermano. No es fácil. Nosotros también nos identificamos porque día a día estamos testificando del Señor. Donde quiera que estemos, vamos a ser causa de división. El mismo Jesús lo dice, en la casa va a ser usted causa de división. El hijo contra el padre, la nuera contra su suegra, ¿cierto? Todos vamos a ser ese ojo del huracán donde quiera que vayamos. El 22 ya lo leímos, ¿cierto? Ahora Hechos ahí mismo, 18:12, por favor. 18:12 de Hechos de los Apóstoles. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, véanlo ustedes, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero Galión nada le daba de ello. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días después de ser despedido de los hermanos, y navegó a Siria, sí, hermanos, días allí después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él a Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque tenía hecho un voto. Vea, hermano, hoy hemos aprendido, hoy hemos comprendido a través de la palabra que
aún los de nuestra propia gente, los de nuestra propia casa, vamos a tener esa persecución. Vamos a tener esa oposición. Vamos a ser menospreciados, vamos a ser, ¿cómo es la otra palabra? Vituperados, amén. De lo que sea, pero hermanos, siempre recuerde las palabras del Señor que nos dijo en Mateo 28. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Vayan y prediquen la palabra. Vayan y hablen a toda criatura, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Dios va a estar con nosotros, mi hermano. Sigamos adelante dando la vida por el Mesías, porque el que la dé por él la ganará. El que la dé por él salvará su vida. Terminamos con esta cita bíblica. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Segunda de Timoteo 3:12. Si alguien tiene una traducción viviente, me la puede leer. Todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios, en Cristo Jesús, sufrirá persecución. La nueva traducción viviente. Cierto que sí. Todo el que quiera vivir una vida en Cristo Jesús, sufriremos persecución. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Amén. Pongámonos de pie y oremos al Señor. Espero Dios les haya hablado a sus vidas. Espero Dios les haya edificado en esta noche a través de este mensaje que Dios nos ha venido regalando, a través de los peligros, que es el estudio que hemos venido desarrollando. Hemos visto los peligros de ríos, peligros de ladrones. Hoy vimos los peligros de los de mi propia nación o de los, ya más adelante iremos por ellos. Peligros entre falsos hermanos, más adelante. Vamos en peligros de los de mi propia gente, de los de mi nación. ¿Cierto? Entonces no se asombre cuando aún su hijo, su hija se le levante, porque eso está escrito en la palabra. Aún de su mismo esposo o esposa, no se asombre, porque los mismos de la casa son nuestros enemigos. Amén. Somos nosotros causa de división porque seguimos al Señor. Pero si una familia, dice la palabra, si un hogar, dice la palabra, pone a Jesucristo en la mitad, cordón de 3 dobleces es muy difícil que se rompa. No se va a romper, mi amado, porque usted mujer y usted varón aman al Señor de todo su corazón y no se va a romper ese cordón, porque en la mitad está Jesucristo. Amén. Cierra tus ojos y oremos al Señor. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias por este día maravilloso que nos has regalado, Señor. Gracias, Señor, por su preciosa palabra, Señor. Poderosa palabra es su escritura, Señor. Hoy la alabamos y la bendecimos porque hoy hemos aprendido, Señor, la importancia que debemos tener, Señor, todos los días en nuestra vida, porque una vez, Señor, le dijimos un día, Padre, empiezo a caminar contigo, reconozco la persona de Jesús. Desde ese mismo momento empezamos una persecución en nuestra familia, en nuestros vecinos, en nuestro trabajo, en todo lugar, mi hermano, donde usted profese el nombre del Mesías, ahí va a ser causa de división, causa de persecución. Pero confíen, hermanos, que Dios estará con nosotros hasta el fin del mundo. No temas, yo soy tu ayudador, yo soy tu sanador, yo te sostendré, yo te ayudaré con mi diestra de poder, yo te ayudaré para que tú cumplas mi tarea, a lo que yo te he mandado, a lo que yo te he elegido. Ir por todo el mundo y predíquele el Evangelio.
Proclamad las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, mi amado hermano. Solo hagamos esa tarea, no es más. No es más lo que Dios quiere. Dios hará el resto. El crecimiento lo da Dios. Solo lance la palabra y no se preocupe si se sana o no se sana. El resultado es de Dios. El resultado es del Señor. Gracias, maravilloso Dios. Gracias, eterno Dios, por este momento, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Padre, gracias por mis hermanos, el pueblo tuyo quien ha venido, Señor. Bendíceles en gran manera, Padre bendito. Bendíceles al 100 por 1, como dice su palabra. También a los que están allá en las redes sociales, Señor. Gracias, gracias por esa oportunidad maravillosa que les diste a ellos, Señor, de ubicar ese canal para poder compartir el mensaje, la palabra, las buenas nuevas de aquel que nos llamó. Gracias, bendito Dios y Padre celestial. Te bendecimos, papá. Te bendecimos, mi Dios. Exaltamos y engrandecemos su nombre. Padre, oramos de una manera muy especial, Señor, conforme dice su palabra en el Salmo 122:6. Pedid por la paz de Jerusalén y sean prosperados todos los que te aman. Oramos por Israel, Señor. Oramos por la niña de tus ojos, Señor. Oramos para que tú, Señor, extienda su cetro de justicia. Tú extienda su muro, Señor. Su muro y su protección sobre ellos, Señor. Aunque se levanten 1000, Señor, tú los defenderás. Aunque se levanten 10,000, tú serás escudo alrededor de su pueblo, Señor. Bendícelos en completa paz a su pueblo, Señor. Y serán prosperados todos aquellos que oran por Jerusalén, la ciudad del gran rey, donde sale la palabra, donde sale el cántico, donde sale la salvación. Gracias, y donde saldrá la redención. Gracias, mi amado Dios. Gracias, mi amado Rey y Padre celestial. Te bendigo, te bendigo, te bendigo y te alabo, Señor. Y exalto tu nombre. Exalto tu nombre, Señor. Bendecimos también nuestro país, Colombia, Señor. Guárdalo en completa paz, Señor. Oramos por aquellos gobernantes, Señor. Por aquellos, Señor, que lideran, Señor, acá nuestro país, nuestra nación, Señor. Perdónales todos sus pecados, Señor. Y tu palabra dice que hagamos rogativas, peticiones y oraciones por todos los hombres, por los que están en eminencia, dice la palabra, para que vivamos quieta y reposadamente en toda honestidad, el cual tú quieres que ellos sean salvos, dice la palabra, porque hay un solo Dios, mi amado hermano, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Gracias, Dios eterno. Oramos por los hermanos de Medellín, Señor. Bendígalos en gran manera. Guárdalos y protéjalos, Señor. Cuida la vida de Gerson, esposo de Elina. Cuida a Elina. Cuida a la hija de la pastora Yuyu, Señor. También oramos por el grupo de Bogotá, Yané. Oramos por Neila, oramos por Rubiela, oramos por Rosita. Oramos también por Alex, Señor. Oramos por Marta, Señor. Bendícelos y guárdalos. Protéjalos y ábrales puerta para la palabra también, Señor, para que cada día la proclamen y hagan ese ministerio el cual tú nos has dado a cada uno de nosotros. También bendígalos de pie de cuesta, Señor, en la vida de Astrid y su familia. Bendice a los jóvenes también, Señor, quienes vamos a llevar su palabra. Protéjanos y guárdanos del plan del enemigo, Señor. Ayúdanos a ir a cumplir su tarea, Señor, y su ministerio, maravilloso Dios. Gracias, maravilloso Rey. Bendigo a los que están aquí en la congregación y los que están allá en las redes sociales, Señor. Bendígalos. Cualquiera que sea la necesidad, Señor, que tenga alguno, Señor, que está escuchando la palabra, sé tú supliendo, sé tú ayudándolo, sé tú protegiéndolo, sé tú levantándolo, sé tú sanándolo, sé tú fortaleciéndolo. Todo te lo hemos pedido, Señor. Ahora, Señor, nos dirigimos a nuestra casa, Señor. Guárdanos y coloca tus ángeles alrededor de nosotros, Señor. Danos paz en los sueños, Señor. Aunque el enemigo venga a turbar nuestros sueños, Señor, sé tú dándonos la paz en los sueños, Señor. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, para que podamos tener un sueño grato, para que podamos tener un sueño libre. Como dice su palabra, Señor, es de más que se vayan tarde a reposar y que coman pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño, dice la palabra. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén